Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir Mejor. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal está con nosotros mi queridísimo amigo, el doctor Narciso de la Torre, cardiólogo intervencionista, para hablar de todo lo que es el misterio que envuelve nada más ni nada menos que al cateterismo cardíaco, que, bueno, pues como adelanto tecnológico y médico, qué bárbaro, no se imaginan lo que vino a revolucionar el tratamiento de las enfermedades cardiológicas. Bienvenido, gracias por estar aquí, Narciso. Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio. Y fíjate que la verdad, o sea, dicen a veces, no, es que los tiempos pasados que fueron mejores, y ya ves cómo las nostalgias abundan. Sí. Pero yo, por ejemplo, cuando veo lo del cateterismo, pues dices, no, espérame, Claro. Pues no, tiempos pasados no fueron mejores. Claro. A lo mejor en otras cosas, pero en esto, a ver, platícanos, ¿ha habido, primero, qué es el cateterismo, qué significa y cómo ha sido su evolución? Bueno, el cateterismo cardíaco implica el acto de introducir catéteres al organismo y obviamente dentro de las cavidades cardíacas. Algo que quizás ahora nos suena familiar, pero que obviamente esto no siempre ha sido así. El primero que se le ocurrió meter un catéter al corazón fue a un alemán llamado Werner Forssmann. Él, siendo residente, estaba de residente de primer grado, se le ocurrió hacerse una disección en el brazo, se hizo una cortadita con anestesia local y se introdujo un catéter. ¿Él solito? Él solo. ¡Qué bárbaro! Estoy hablando en 1929. Híjoles. Se introduce el catéter, un catéter largo de urología, que era para canalizar los ureteros, y va y sube 3 pisos al departamento de rayos X y se toma una radiografía. Y se lleva la gran sorpresa de que ese catéter lo tenía dentro de la aurícula izquierda, de la aurícula derecha, perdón, porque lo hizo por la vena. Eso desencadenó una serie de reacciones, tan así que lo corrieron de la residencia. ¡Válgame Dios! Lo mandó a llamar el director y le dijo que eso era un hospital, no un circo. Fue corrido, después se acomoda nuevamente en otro hospital y 30 años después le vale el premio Nobel de la Medicina. ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Qué bárbaro! Sí, ese fue Werner Forssmann. Él, originario de Alemania, y a partir de eso, una serie de... Oye, antes de esto, me imagino que el doctorcito que lo corrió... No, pues pobre cuate, como en las películas. Haber quemado de por vida, ¿no? Oye, tú fuiste el que corrió a quien recibió después el premio Nobel. El premio Nobel, así es, sí. Qué grueso, un cuate con iniciativa, claro, ¿verdad? Con inquietudes e iniciativa, pues al revés, estimúlalo, ¿verdad? Claro, y es que nadie había jamás metido un catéter dentro del corazón en un paciente vivo. Y esto desencadenó después la inquietud de otros científicos y médicos, y un doctor Cournard diseña un catéter ya específico para entrar a través de la vena, tanto de la vena cubital, que es del brazo, como la vena femoral, en la ingle, y desarrollan la técnica de cateterismo diagnóstico. Esto es, entonces hay que recordar que no había eco, el ecocardiograma fue algo relativamente reciente. Estaba el rayos X. Rayos X que veía huesos, no veía muchas cosas. De manera que los padecimientos cardiológicos dependen mucho de la medición o los diagnósticos de la medición de presiones dentro de las cavidades. Y así se empezó a descubrir diferentes entidades patológicas, como podría ser la estenosis mitral, la obstrucción de las válvulas mitrales. Entonces
la enfermedad más común en el corazón era la enfermedad reumática, la enfermedad de las válvulas por la fiebre reumática. Ahora ya, con los avances en los antibióticos, cada vez la vemos menos. Pero entonces era una patología, una enfermedad muy común. ¿Qué les parece? Interesante, pero nos tenemos que ir a una rica canción para que la disfruten al máximo. ¡Regresamos! Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir Mejor. Hoy con nosotros el doctor Narciso de la Torre. Así de que hoy estamos hablando de cateterismo, de este método diagnóstico que al principio fue diagnóstico y después terapéutico. Y no le quiero quitar el micrófono a nuestro invitado porque nos está platicando tan a gusto la historia que seguimos. Pues bien, entonces hablamos de este Forsman que se realizó el primer cateterismo, que fue prácticamente corrido de la residencia y después fue reconocido con el premio Nobel, junto con André Cournard y otro Richard Dickinson, que fue también de los que inventaron ciertas modalidades de jeringas y estas cosas. La cuestión es que este método entró a la cardiología a partir de los años, podríamos decir, los años 40, porque este primer cateterismo fue en el 1929, pero tardó como 10 años en asentarse como un método diagnóstico, de manera que la mayoría de los diagnósticos cardiológicos se hacían mediante ese sistema de introducir catéteres al corazón a través inicialmente de la vena femoral y después de la arteria femoral, medir esas presiones y poder ver si había alguna válvula tapada. Después se vino, ya cuando vino la cirugía cardiovascular a raíz de la bomba de circulación extracorpórea, donde ya se descubrió que se podría sacar la sangre del paciente, oxigenarla y regresarla y poder parar el corazón. Eso ya fue un gran avance, ¿no? Grandísimo. Pero los diagnósticos todos tenían que hacerse por cateterismo. Todavía hasta las décadas de los 70s, el único uso del cateterismo era para hacer diagnóstico. En 1977, otro médico alemán, Andreas Grünzig, cardiólogo, hace la primera angioplastía. Él empieza a hacer esos experimentos en perros y en cerditos, y luego se anima a proponerle a un paciente el abrir una arteria mediante un globo en la punta de un catéter. O sea, un catéter que tenía un globito como una salchichita. Era con un catéter bastante grueso, porque pues, ahorita ya son muy delgados, pero entonces eran muy gruesos. Y los pacientes que tenían enfermedad de la coronaria, la única oportunidad que tenían de recibir tratamiento era mediante la cirugía de corazón abierto, que inventó René Favaloro. René Favaloro, un argentino que hizo su formación en Estados Unidos, y pues había que abrirte en canal, quitarte venas de las piernas y unir la circulación de la aorta con la parte distal, la parte final de la arteria que estaba tapada. Y esa era la única chance que había de darles un poco años de vida y aliviar la angina de pecho. Entonces este señor Grünzig hace la primera angioplastía en un paciente que todavía hasta hace poco es invitado a todos los congresos de cardiología intervencionista internacionales. El paciente que se le hizo la angioplastía en el 77, ¡wow! Vivo. No sé si este año todavía esté vivo, pero siempre nos ayudaba y él inauguraba o clausuraba los congresos de intervencionismo internacional, el Congreso de París y el Congreso de Washington. La cosa es que hace esta angioplastía, infla ese globo, el paciente, se abre la arteria y el paciente queda bien. De ahí, a él ya no lo corrieron, sino que inmediatamente las casas productoras de catéteres lo contrataron, pelearon y se lo llevaron a Estados Unidos. Y bueno, hizo escuela en diversas universidades de Estados Unidos, se hicieron bastantes clínicas, todo el mundo quería aprender esto. Creció tanto y tuvo tanto éxito que compró su avión muy pronto, y en el 85 él y su esposa en un accidente aéreo se mueren. Sí, por eso yo no compro avión. No, yo mi Jeep, así despacito a 60 kilómetros por hora. La cuestión es que esto abre una nueva época, ya no el cateterismo
diagnóstico, sino la angioplastía, que son cosas diferentes, emparentadas pero diferentes. Mucha gente dice, es que me hicieron un cateterismo. Bueno, ¿qué le hicieron en el cateterismo? No, pues un cateterismo. No, o sea, la palabra cateterismo no significa más que introducir un catéter al corazón. Ahora, a través de ese catéter puedes hacer muchas cosas. Es como si alguien dice, me hicieron una operación. Bueno, pues ¿cuál? O me hicieron una herida. Bueno, ¿cuál? ¿No? ¿Qué hicieron ahí adentro? De manera que el cateterismo cardíaco era la primera etapa diagnóstica y de ahí, a través de ese catéter se hacen muchas cosas. Una de ellas y la más frecuente es la angioplastía coronaria. Angio, que significa vaso, plastía, reparación del vaso sanguíneo. Se empezaron a proliferar esos procedimientos, inicialmente solo con un globo en la punta de ese catéter, una salchichita que se inflaba con una jeringa muy potente y con un líquido muy espeso, que es un medio de contraste. Pero todavía había muchos inconvenientes, porque a veces la arteria se rompía o se disecaba, se rasgaba, y había que entrar a cirugía inmediatamente. Y fue hasta la década de los 80 cuando a alguien se le ocurre poner una mallita de metal, algo así como un resortito de pluma que venía totalmente apachurrado, colapsado, sí, exactamente. Esta se incrustaba o se ponía en la superficie del balón. Al principio los teníamos por metro, nosotros los recortábamos y los poníamos en el balón y los apachurrábamos para que quedaran adheridos al globo, y ya se metían en la arteria, inflábamos el globo y esa malla abría la arteria y ya impedía que se rompiera, que se disecara y que se volviera a tapar tan fácil. Creíamos que eso era un gran logro, y sí lo fue, pero resulta que estos metales, al año la tercera parte de los pacientes ya se volvían a tapar, porque ese metal desnudo que estaba en contacto con la arteria causaba una reacción de cicatriz muy fuerte, y la misma cicatriz tapaba la arteria. Y pasó el tiempo y hasta en los 90 alguien dijo, bueno, si a los pacientes que tienen cáncer se les dan medicamentos para que no prolifere el tumor, ¿por qué no le ponemos tantito medicamento al stent para que no prolifere la cicatriz? Y empiezan los primeros stents medicados, que les ponían un polímero, o sea, un pequeño plastiquito poroso, y ahí les ponían ese medicamento, o se les pone todavía ese medicamento, y al expanderse, esa sustancia queda en contacto con la pared e impide que se cicatrice o que la cicatriz protruya sobre la luz del vaso. Y tenemos la nueva generación de stents medicados. Después se vinieron una etapa de stents absorbibles que se prometían mucho, pero a fin de cuentas se trombosaban, volvían a formar coágulo y se dio para atrás en ese aspecto. Eran stents podría ser de magnesio o también de una cuestión parecida a la clorofila, que eran absorbidos, pero no tuvieron ese éxito. Y ahorita seguimos utilizando los stents medicados adosados a un balón, y ese es el tratamiento de elección en el paciente que tiene angina de pecho, que tiene infarto del miocardio. Y se utiliza no solamente en el corazón, los usamos en muchas partes, en las arterias carótidas, en las piernas y en muchas zonas del organismo. ¿Qué les parece interesante? Pero nos tenemos que ir a un bisturizazo, no sin antes escuchar a Alejandro Sanz con esta canción Aprendiz, así de que disfrutémosla. El doctor Narciso de la Torre, cardiólogo, y bueno, pues hablando precisamente de este cateterismo, a través del Face hay varias preguntas. Nada más les recuerdo que este programa Quiero Vivir Mejor se transmite todos los días de 8 a 9, ¿de 8 a 9? No, sí, ¿verdad? De 9 a 10 de la noche, no, de 8 a 9 no, de 9 a 10 de la noche, de lunes a viernes, a través del 92.7 de FM y a través del 880 de AM de lunes a viernes. Todos los programas son nuevos, no hay programas repetidos. Bueno, alguna vez que tuviera una cirugía de urgencia o algo, pues ahora sí. Por cierto, no sé si recuerdan que les platiqué de este niñito con parálisis cerebral infantil y un reflujo que no se ahogaba,
y que tuvimos la oportunidad de operarle de una funduplicatura para que no tuviera reflujo y que nos fue súper requete bien porque pensamos que íbamos a tener mucho problema porque tenía una gastrostomía y afortunadamente no hubo necesidad de romper esa gastrostomía, brincamos la gastrostomía y pudimos hacer la funduplicatura antirreflujo. Está de lujo el niño. Bueno, es un joven de 25 años, pero lógicamente con la parálisis cerebral infantil, pues creo que pesa, no sé si 25 kilos, 26 kilos, pero con los ojos, no hombre, se mueve y es impresionante. Con los puros ojos se da a entender de todo, de todo. Entonces está muy bien, muy bien que está. Dios estuvo con nosotros porque realmente yo pensé que íbamos a tener mucha complicación con la cirugía de estómago que tenía antes y bendito sea Dios no. Nada más para avisarles para aquellos que estaban al pendiente de la salud de este chiquitín que se conjuntó mucha gente para que ayudaran a los hermanos de la caridad. Claro, los honorarios con mucho gusto se les regala eso, pero todos los demás usan materiales que pues dicen, y yo cómo le voy a recuperar esto. Entonces prácticamente el coste fue nada más lo que se usó de materiales y para esto se conjuntaron pues hospital, rentas de equipo, honorario, o sea, el grupo médico que no cobró honorarios, todo se conjuntó para que se pudiera llevar a cabo esta cirugía y fue muy buena. Entonces vamos a continuar con el doctor Narciso de la Torre que nos está platicando acerca del cateterismo. Creo, Narciso, que antes era como con más miedo y ahora yo veo que ustedes hasta hacen la cultura de si te empiezas a infartar, no te autodiagnostiques pensando que es una agrura o que es que te cayó mal algo. Acude, porque mientras más pronto yo te pueda meter al quirófano, no al quirófano, a la sala de hemodinamia para hacerte el cateterismo y en su caso, si está indicado hacerte la dilatación y la aplicación de los stents, cada día es más agresivo por parte de ustedes para salvar el corazón. Claro, bueno, lo que pasa es que en este caso específico del infarto del miocardio estamos totalmente contra el tiempo. Hay que tener en cuenta que hay una arteria obstruida al 100% y que el músculo del corazón tiene que seguirse moviendo. Tiene un consumo de oxígeno tremendo y al interrumpir su aporte de oxígeno, su aporte de glucosa, empiezan a morir las células del corazón. Y generalmente tenemos así como máximo 4 horas para decir que podemos rescatar una buena parte del miocardio. Y hay que tener en cuenta también que un 50% de los pacientes pueden morir en la primera hora. De manera que el paciente de estar platicando tan tranquilo tiene una arritmia letal y cae en paro en cualquier momento. No puede uno ahí estar jugando con el tiempo, que espérate, deja que llegue mi hijo del norte, deja ver qué dice mi otro doctor, deja que llegue mi homeópata a ver qué dice, y así, muchas situaciones así las enfrentamos. El tratamiento del infarto del miocardio es abrir la arteria mediante ese procedimiento de cateterismo. El tiempo es algo muy valioso y mientras más pronto se haga el diagnóstico y más pronto el paciente esté en la sala de hemodinamia, pues tendrá más oportunidades de vivir y de vivir sin secuelas. Ahora, hablando pues del cateterismo, decíamos que la angioplastía coronaria, que este es lo que se hace en el paciente con infarto, es uno de los procedimientos que hacen con angioplastía, con cateterismo, pero se hacen muchas otras cosas con el cateterismo. Podemos meter por ahí algunos dispositivos para cerrar agujeritos que vienen de nacimiento en los tabiques, sobre todo en los niños, tienen algún agujerito, se mete ese dispositivo y se cierra. Agujeritos que comunican las cavidades del corazón, que antes eran cirugías abiertas a corazón abierto. Ahora ya le metes un paragüitas con el paciente platicando, perfectamente despierto, en 15 minutos y se va a su casa. Eso es. También se pueden cambiar válvulas, que era algo impensable hace 20 años. Las válvulas, sobre todo la aórtica, antes tenías que abrir el corazón, pararlo, meterlo en circulación extracorpórea, poner una válvula que inicialmente eran de pericardio bovino o de duramadre porcina, y después hicieron metálicas,
muy trombogénicas, que causaban muchos trombos, pero ahora se puede hacer por un agujerito de 5 milímetros, con el paciente despierto, y el paciente se va a su casa, bueno, al siguiente día o a los 2 días. Podemos cambiar entonces válvulas, cerrar agujeros, abrir arterias, cerrar conductos y conductos indebidos que congénitamente han aparecido, y también extraer los coágulos, la tromboembolia pulmonar, que es algo que ustedes también lo ven como cirujanos y los traumatólogos y los oncólogos. Los pacientes que están mucho tiempo en reposo forman coágulos en sus venas, se van a las arterias del pulmón, y ahora mediante el catéter podemos sacarlos. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿verdad? Interesantísimo. Pero nos tenemos que ir a nuestra siguiente canción, que es Fuego, con Jimena Sariñana. ¿Sí está correcto? Ay, no, cada nombrecito, qué bárbaro. Vámonos al bisturizazo después de la canción. Ya estamos aquí de regreso en la recta final de tu programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros el doctor Narciso de la Torre, transmitiendo este programa de lo que es el cateterismo y todas las implicaciones que en él van. Y bueno, pues muy contentos de poder seguir transmitiendo. En el Inter, a todos los amigos del Face, les platicaba que el domingo con mi novia, que es vegetariana, tuve la oportunidad de ir al restaurante que está en Luis Pérez Verdía y La Paz, un restaurante de comida vegetariana, muy rico, la verdad es muy rico. Yo no sé si en su momento termine haciéndome vegetariano, no lo sé, pero pues no le hago el fuchi al pescado ni al pollo, esos a mí me encanta. Hay un restaurante que está por la calle de Pedro Moreno, 2 cuadras abajo de Chapultepec. Tiene nombre de, creo que de un sacro, de un monte, algo así, así. Y ahí venden se llama robalo de careyes, con un mole de pepitas. No, qué cosa más rica. Yo creo que no podría renunciar a eso. Riquisísimo. Pero sí, yo le digo, en mi dieta la carne roja, pues ya prácticamente la dejé fuera, ¿no? La carne roja ya no entra prácticamente a mi dieta. Más bien me inclino hacia la carne blanca, pollo, pescado, y bueno, sí, el marisco también que me gusta. Porque es que hay que cuidar el corazoncito, hay que cuidarlo. Al menos hacer lo que uno tiene que hacer. Ya si sobre de eso te toca, pues hiciste lo que tenías que hacer. Claro. ¿O no es cierto? No, claro, lo que está en nuestras manos. Ya, está en nuestras manos, no, porque como el que fuma, pues de algo me he de morir. Espérate para que veas cómo se mueren los de enfisema pulmonar, ¿verdad? O sea, no se mueren como en las telenovelas de estar bien cierran los ojitos. Ya cierran los ojitos, ¿no? Ahí están con el oxígeno dependiente porque finalmente después no se quieren morir. Claro. Bueno, el tiempo corre muy deprisa y hay que seguir platicando acerca de este cateterismo. Hablar de este tipo de procedimiento del cateterismo y todo el proceso invasivo pareciera que es como fácil. Y a mí me gustaría que nos dijeras que, o sea, es todo un equipo completo. O sea, son muchas personas que se mueven en la sala de hemodinamia, que los pacientes cuando están programados a veces hasta requieren la asistencia de un anestesiólogo, como si fuera una cirugía en forma, y que tienen que hacerse valoraciones adecuadas, si es diabético, controlar la presión. A ver, platícanos un poquito más de esto, que pareciera como, pues nada más metes el catéter y ya, ¿no? Sí, bueno, hay que partir de que la formación de un cardiólogo intervencionista son 5 años de cardiología más 2 años de intervencionismo. Y si se hace ya estructural, es otro año para cambiar válvulas y todo esto. El paciente típico, vamos a decir, el que entra a un cateterismo programado, el que tuvo angina de pecho, no ha tenido el infarto, pero para que no le dé lo vamos a programar a cateterismo. El paciente debe ir en ayunas. Entra a la sala de hemodinamia donde las enfermeras pues lo preparan. Ahí sí requerimos una instrumentista y una circulante. Son 2 enfermeras por lo menos, donde el paciente se le pondrá su bata,
y se preparará la zona por donde va a entrar el catéter. Actualmente el 90% de los casos los hacemos por la arteria radial, esto es por la muñeca, aquí a un ladito abajito del dedo gordo, con una incisión de 3 milímetros. Se utiliza anestesia local y entra el cardiólogo intervencionista junto con otro colega también intervencionista. O sea, generalmente somos dos. Hay quienes entran solos con un instrumentista, en mi caso siempre nos acompañamos en equipo. Esto es como piloto y copiloto, ¿no? Por si el cardiólogo principal sufre un inconveniente, pues el otro rescata, ¿no? Y tenemos entonces ahí 2 cardiólogos intervencionistas, 2 enfermeras y hay pacientes que requieren anestesia, sobre todo a pacientes ya mayores o muy frágiles o que llegan intubados. A veces el paciente llega también ya procedente de la terapia intensiva con un tubo y con respiración artificial, una cosa así. Entonces también el anestesiólogo y tenemos un técnico radiólogo. Ese técnico radiólogo es el que se va a encargar de mover el tubo de rayos X a la posición requerida y todo debe ser con una gran sincronización. Aquí no podemos estar enseñándonos en ese momento, sino que generalmente hay una amplia comunicación y experiencia de trabajo juntos, donde ya el técnico radiólogo sabe cuál es la primera proyección que hay que dar, mueve el tubo en diferentes proyecciones, mueve la mesa, la levanta y tenemos que estar en perfecta sincronía todo el equipo. Por lo menos entonces tenemos ahí 5 o 6 personas adentro de la sala de hemodinamia. El paciente, cuando es un procedimiento electivo programado, pues se hace la punción, se introduce la cuerda, se mete el tubito, se mete el catéter, se inyecta la sustancia y se destapa la arteria con unas cuerditas como si fueran unas cuerdas de guitarra, pero muy suavecitas, y sobre esas pasan los tubitos y los balones. Cuando el paciente es selectivo, termina el procedimiento, se retiran los catéteres y se hace un poco de presión en la muñeca y se le pone un vendaje con una pequeña bultito de gasas o una muñequera que tiene un globito que inflamos y que presiona la zona de punción. Queda el paciente en observación por unas 2 o 3 horas. Muchos pacientes pueden ir a su casa después del cateterismo y otros quedan en observación 24 horas y al siguiente día están en su casa caminando y haciendo sus actividades cotidianas. Es diferente pues el paciente que llega con un infarto agudo del miocardio, que cuando ya se tapó la arteria y el paciente está en un grave peligro de muerte, pues ahí, aunque tenemos el mismo equipo, sí se requiere mucho más material y necesitamos que el paciente salga a una terapia intensiva después del cateterismo por las complicaciones propias de las secuelas que haya dejado el tiempo que estuvo esa arteria tapada y el miocardio lastimado. Pero generalmente el paciente con infarto del miocardio pasa una noche en terapia intensiva y si no hay complicación, otro día a la intermedia, otro día a su cuarto y luego ya al tercer día está en su casa y lo dejamos en reposo en su casa unos 8 días, después medio turno de trabajo y a los 15 días se reintegran al trabajo. Antes el paciente infartado, y te lo digo porque así fue con mi padre, duraba 15 días en el hospital acostado sin hacerle absolutamente nada. Nada más observando. Terapia contemplativa, sí. Ay, qué bárbaro. Le daba el infarto al paciente, llegaba el cardiólogo, tomaba electros, daba digoxina, a todo el mundo le daban lo mismo, y un poquito de aspirina. Si el paciente sobrevivía, pues qué buen doctor, cuando pues realmente no era más que una selección natural de los más fuertes. Claro. Y si moría, pues estaba muy malito y no pasó nada. Entonces, eran 15 días de estar acostado. Ahora, pues el paciente al siguiente día, bueno, puede estar al siguiente día en su casa. Qué increíble. En algunos casos, sí. Qué increíble. Hay participación por parte de ustedes. Margarita Robledo, buenas noches. María Salvi, buenas noches, doctor Gilberto. ¿Podría recomendar un neumólogo, por favor? Saludos y bendiciones. María Salvi, comunícate al consultorio para ver si quieres pediatra o adulto y allá te doy los datos. Tenemos 2 buenos neumólogos. Comunícate 3616-6010. Buenas noches, saludos a ambos de parte de Ceci Torres. Araceli Calderón, doctor, es un ángel, con todo respeto, muchas gracias, Araceli. María Berta Gutiérrez, bueno,
Bertuchis, mi queridísima amiga, ella es médica, igual que su esposo, y yo trabajo con ellos y me da mucho gusto contar con su amistad y su confianza para operarles a sus pacientes. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Bertuchis. Miguel Esteban, 40. Buenas noches, Doc. Lo invito a que hagamos algo contra esa insultante corrupción de los servidores públicos. Le escribo mi sugerencia por otro medio. Sí, Miguel, pero, o sea, hasta eso nunca me pidieron dinero. O sea, era el de la funeraria, el que cobraba por sus servicios. O sea, el Ministerio Público me dijo, no, dice, pues nos lo vamos a llevar al CEMAFO, el que puede mover el cuerpo es la funeraria, aquí le paso a la funeraria. Entonces, sí, pero a un precio inflado y una funeraria escogida por él. Pues, exacto, entonces claro. ¿Y a quién le habló? ¿Y quién le habló a la funeraria? Claro. Fue lo que yo me pregunté, ¿no? Claro, sí. Entonces, o sea, realmente tienen muy bien maquinado cómo hacerle, ¿no? Mónica Laviaga, saludos doctor, excelente programa. Muchas gracias, Mónica. Alma Rosa Cortés Vallejo, buenas noches, saludos para ambos. Muchas gracias. A mí me gustaría primero que nos dijeras, Narciso, tu teléfono, ¿dónde te podemos contactar? 3121-1920. 3121-1920. Y segundo, en un último minuto, que nos digas, ahora sí como el cierre del programa en cuanto a lo que es el cateterismo y todo lo que se ha logrado de avances con esta cardiología intervencionista. Pues sí, el cateterismo cardíaco es la piedra angular o la columna vertebral de la cardiología actual. Nos ha dado herramientas para poder curar padecimientos que antes eran impensables de manejar. En el infarto agudo del miocardio, en el ataque al corazón, es el tratamiento de elección. Y yo sí quisiera insistir en a nuestro auditorio de que cuando tengan ese diagnóstico de infarto y el cardiólogo les proponga el cateterismo, no lo piensen demasiado. Es la única oportunidad que pueden tener para destapar esa arteria y quizás de vivir. Muchas gracias. De nuevo tu teléfono, Narciso. ¿Cómo no? 3121-1920. Muchas gracias. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias. Ahí estuvo mi buen amigo Arturo en los controles, Gaby en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Hay limitaciones, que es diferente, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana, que Dios te bendiga. El día de mañana viene nuestro querido amigo Sergio Aguirre, abogado, para platicarnos de más cosas. Un saludo y un beso a quien me robó el corazón. Que Dios los bendiga. Radio Mujer 927, la primera y la única estación femenina en el cuadrante, con las siglas XHE-AAA, en el 92.7 FM, 3000 watts de potencia, transmitiendo simultáneamente en XE-AAA, en el 880 de AM, con 20.000 watts, desde Avenida María